¿Sabías que la depresión ya es considerada la principal causa de discapacidad en adolescentes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud? Pasa ustedes, peregrinos de YouTube, hoy quiero compartir con ustedes el siguiente informe con algo que está sucediendo y que tal vez no nos estamos dando cuenta, pero que está ocurriendo delante de nuestros ojos. La generación actual corre el riesgo de ser la más depresiva de toda la historia. Y lo peor de esto, que muchos padres y educadores, sin quererlo, están contribuyendo a 3 errores que están llevando a esta nueva generación hacia un abismo sin sentido. Si quieres saber cuáles son estos errores, te invito a quedarte en este nuevo video de Ver Más Allá de lo Evidente. Y esto es que menores de 13 años de edad no deberían tener teléfonos. La razón, su salud mental especial. Yo creo que el celular tiene efecto en ti, en mí y en los niños, digamos. Creo que ver TikTok para ti, para mí, para un niño de 7 años es liberar dopamina, es generar adicción. Yo creo que hoy día Cada vez son más los niños que están sufriendo esto. Por favor, ayúdame a que todos los papás conozcan esta información. La generación actual va a ser la más depresiva que vio la humanidad. Comparte ya este vídeo porque lo que está pasando asusta, aunque sea sutil y silencioso. La neurociencia, la psicología del desarrollo y la experiencia nos muestran que sin calma, sin historias con sentido y sin conexión con la naturaleza, el cerebro infantil crece más frágil, más ansioso y menos resiliente. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a Ver Más Allá de lo Evidente. Y aquí te presento estos 3 errores que podrías estar cometiendo sin darte cuenta. Vamos con el primero. En las últimas décadas, el tiempo de exposición de los niños y adolescentes a las pantallas se ha disparado. Bueno, eso no es noticia, ¿verdad? Todo esto lo sabemos. Según un informe de Common Sense Media del 2022, los adolescentes en Estados Unidos, y presta atención, pasan en promedio 8 horas y media diarios frente a pantallas de entretenimiento. Y en el caso de los niños entre 8 y 12 años, el promedio es de 5 horas y media cada día. Y lo alarmante que es durante la pandemia, y ciertamente se entiende, esto aumentó un 17%. El cerebro humano no está diseñado para vivir en un estado de estimulación constante. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños de entre 2 y 5 años no superen 1 hora diaria de pantallas. Sin embargo, la mayoría supera con creces ese límite. A mí me ha tocado ver niños pequeños que enseguida encajan el celular para que no jodan, para que no molesten, para que no griten, ¿verdad? Para que no se aburran. Tenemos un video hecho sobre el tema del aburrimiento que te lo dejo por aquí arriba. En un estudio de la Universidad de Calgary del 2019, encontró que los niños que pasan más de 2 horas frente a pantallas muestran un rendimiento significativamente más bajo en habilidades de lenguaje y pensamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro necesita momentos de aburrimiento, calma y silencio para desarrollar creatividad, autorregulación y resiliencia. Y es verdad eso, cuando nosotros éramos chicos, me aburro, bueno, anda a jugar, ¿no? Y íbamos afuera al patio a jugar, a crear. De una caja de cartón se hacía un camión, un colectivo, lo que sea, ¿verdad? Cuando cada minuto está lleno de ruido, estímulos y velocidad, los niños aprenden a no tolerar la frustración, a no esperar y a depender de la gratificación inmediata. Y esto verdaderamente es un peligro, porque cuando vos no estás entrenado a la frustración, a que no todo se te puede dar inmediatamente, ciertamente es una puerta a la depresión, es una puerta
a la droga, a las adicciones, es una puerta al suicidio. Porque la vida no siempre es gratificación, porque la vida no siempre responde como nosotros quisiéramos o en el momento que nosotros quisiéramos. ¿Y qué pasa entonces si no estoy entrenado en estas circunstancias? Y esto se conecta directamente con la ansiedad y la depresión. Un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics del 2021 concluyó que el uso excesivo de redes sociales se asocia a un aumento del 13% de síntomas depresivos en adolescentes. Miren, queridos hermanos peregrinos y peregrinas, ustedes saben que yo he trabajado mucho con adolescentes, con jóvenes, y a mí me llama la atención que de un grupo de 20 adolescentes, 5 me han manifestado esos sentimientos de muerte, de depresión y de no querer vivir más. Si a vos a los 14, 15 años no querés vivir más, a los 30 años, ¿qué haces? El problema no son las pantallas en sí, sino el exceso y la ausencia de equilibrio. Quiero que escuches atentamente lo que dicen estos periodistas. Este es el número. Desde los 9 años promedio, y es la Argentina el país que más temprano lo da en la región, ¿no? Es realmente increíble. Vos tenés hijos, ¿a qué edad se los diste? Está por cumplir 13, los tuvo al final de sus 9 años, ya casi cumpliendo 10, y el más chiquito igual. Es imposible, porque si no te lo piden a vos, ven a un compañerito y se hace como un efecto en cadena. Aparte, los padres a veces para ir a cenar, para estar tranquilos, ¿qué hacen? Le encajan la tablet a los chicos y es una manera de abstraerlos de este mundo, y antes, en vez de prestarle atención, ¿qué hacen? Le dan la tablet, le dan un celular y se olvidan de que existe el chico por un rato, y el chico también se olvida que existen los padres también por un rato. Mira, el 46% empieza a pedir un celular a los 7 años, segundo grado, por un celular. Chicos, digámoslo, los padres le compramos el celular a los chicos porque nos queman la cabeza que quieren un celular. Digo, sí, pero... ¿qué seguridad o no seguridad? Nos queman la cabeza de fulanito, tiene celular, te quemaron la cabeza y tratás de postergarlo lo más que podés. Ahora, si vos como adulto no tenés esa autoridad, yo me acuerdo, mi vieja, bastaba con que nos mire para que nos calmemos un poco, ¿no? Si vos no podés dominar un niño de 9 años, ¿no? Y le tenés que comprar el celular porque te quema la cabeza, a los 16, 18, ¿qué haces? ¿Le tenés que comprar el auto, una casa nueva? No sé. ¿Qué pensás vos? Déjamelo abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Vamos con el segundo error. El segundo error tiene que ver con la forma en que hemos reemplazado las grandes aventuras y relatos que transmitían valores, corajes y trascendencia. Hoy, gran parte del contenido que consumen los niños y adolescentes presentan héroes débiles e inexistentes, villanos que son víctimas de las circunstancias, narrativas centradas en el dolor, el caos y el cinismo. La psicología del desarrollo nos recuerda que las historias no son un simple entretenimiento, son mapas para el alma. Es decir, una historia bien contada, un Señor de los Anillos, te da valores para la vida. Los cuentos de hadas, de aventuras, Robin Hood, qué sé yo, no sé, Tom Sawyer. El psicólogo canadiense Jordan Peterson ha señalado que los mitos, las epopeyas, los cuentos clásicos funcionan como estructuras narrativas que enseñan a enfrentar el sufrimiento y a encontrar sentido. El tema del héroe, hemos hecho ya videos sobre este tema, sobre la importancia del héroe en los cuentos de hadas, sobre el tema de idealizar o justificar o romantizar al malvado, lo hemos hecho. Que te recomiendo que después de este video, si no los viste, vayas a verlos. Pero, ¿qué ocurre cuando reemplazamos la Odisea, El Señor de los Anillos o los cuentos de hadas de los hermanos Grimm por series donde todo es violencia, sarcasmo o nihilismo? O podría yo agregar a este informe, estupidez. Nosotros hemos crecido en los años 80 viendo He-Man, por ejemplo, que en cada episodio terminaba con un consejo.
amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Los Thundercats. Mazinger. Robotech. Robotech. Ahora está Peppa Pig, ¿no? ¿Qué sé yo? ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Ocurre que los niños dejan de tener modelos de resiliencia, de justicia y de esperanza. Según un informe de Ofcom del 2022, los adolescentes británicos consumen un promedio de 57 horas semanales de contenido audiovisual. En gran parte procede de TikTok, veneno puro, YouTube, ahí estábamos, Netflix, ya lo conocemos. El contenido más popular no suele transmitir valores de esfuerzo, coraje o trascendencia, sino ironía, consumo inmediato y personajes quebrados. Ahora yo digo, a esta sociedad, ¿no?, que la estamos endulzando con todo esto, que no se frustren, que no se aburran, ¿cómo podés vos predicar luego el sacrificio, la cruz, la conversión? ¿Cómo podés invitarlos a hacer un proceso de sanación interior si todo lo quieren fácil y ya? Es más complicado de lo que parece, ¿verdad? La neurociencia muestra que las historias con sentido ayudan a consolidar la memoria, a generar empatía y a estructurar el pensamiento moral. Ciertamente. Un estudio de la Universidad de Emory, 2013, reveló que leer narrativas complejas activa áreas cerebrales relacionadas con la empatía y la imaginación. Le aconsejo a los adolescentes leer El Señor de los Anillos. Leerlo, no ver las películas. Leer El Señor de los Anillos, por ejemplo. Cuando los niños crecen con solo historias vacías, el cerebro pierde la oportunidad de entrenarse en la resiliencia moral y emocional. Vamos con el tercer error y vamos a ver qué te parece, porque aquí nos gusta ver más allá de lo evidente. El tercer error es quizás el más profundo: la desconexión de los niños con la naturaleza y la trascendencia. Hace 30 o 40 años atrás, los niños, nosotros cuando éramos niños, por ejemplo, nos trepábamos a los árboles, jugábamos con la tierra, inventábamos historias, se exploraba el barrio, se inventaban mundos en el patio. Era un laboratorio de crear historias y no había necesidad de muchas cosas, ¿verdad? Con un par de ladrillos inventabas un castillo y que los soldados y que esto y que lo otro, los animales. Y hoy, en cambio, pasan la mayor parte del tiempo en interiores frente a pantallas bajo la supervisión constante de los padres, ¿no? El escritor Richard Leaf acuñó el término trastorno por déficit de naturaleza. En su libro Last Child de Was, que es El último niño en el bosque del 2005, muestra cómo la falta de contacto con la naturaleza está ligada al aumento de problemas emocionales, obesidad infantil ciertamente, y déficit de atención. Creo en este aspecto que la espiritualidad franciscana podría dar un gran aporte en este sentido, y no estoy hablando de ecología, sino de algo mucho más profundo totalmente, esa de recuperar esa conexión del ser humano con la hermana creación que estamos perdiendo. ¿Cuánto hace que no caminas descalzo y tocas la tierra? ¿Cuánto hace que no contemplas un paisaje, las estrellas? ¿Cuánto hace que no conectas con los animales? Un estudio de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, 2019, que analizó a más de 900.000 personas, encontró que los niños que crecen cerca de áreas verdes
tienen hasta el 55% menos riesgo de desarrollar trastornos mentales en la adultez. Para pensarlo, ¿verdad? La naturaleza no es un lujo, es una necesidad biológica y psicológica. Pero no solo hablamos de naturaleza, también de trascendencia. Lo trascendente. Durante siglos hablar de Dios, hablar de los ángeles, de los milagros, del cielo, formaba parte de la educación emocional y espiritual de nuestros niños. Ahora, ¿qué pasó? Hay temas, hoy esos temas parecen desterrados. No se habla de Dios, no se habla de religión, no se habla de lo trascendente. Somos tan vivos que no necesitamos de Dios. Según el Centro de Investigación PEV del 2021, el porcentaje de jóvenes en Estados Unidos que se identifica como sin afiliación religiosa ha llegado a un 40%. En Europa, en países como Francia, Alemania o Reino Unido, la cifra supera ya el 50%. Esto tiene consecuencias profundas porque cuando no hay trascendencia, el horizonte se vuelve limitado. Todo se limita aquí, a esta vida y nada más. Y los niños crecen sin una narrativa de sentido, más allá de lo inmediato, más allá de lo inmanente. Y eso corta la esperanza. ¿Qué sentido tiene vivir? La psicología positiva ha demostrado que la espiritualidad y la práctica religiosa reducen los niveles de ansiedad y depresión. Un metaanálisis publicado en el 2017 concluyó que las personas con mayor religiosidad muestran un 18% menos de riesgo de depresión. Quitar la naturaleza, lo trascendente de la vida infantil es dejar a los niños sin raíces ni cielo. Ahora, si lo piensas bien, estos tres errores están relacionados. Pantallas y estímulos constantes eliminan el silencio y la calma. Historias vacías eliminan los modelos de virtud y esperanza. Desconexión de lo natural y trascendente eliminan las raíces y la dirección hacia arriba, es decir, lo trascendente. En una palabra, el resultado es un cerebro más ansioso, más frágil y menos resiliente. Es decir, en pocas palabras, en criollo, como decimos nosotros, quieren un pueblo de zombies, muertos vivientes. Una generación empastillada, muertos en vida. Y esto para mejor gobernar. Un pueblo de muertos. No es casualidad que la OMS en el 2023 haya reportado que 1 de cada 7 adolescentes en el mundo sufre un trastorno mental diagnosticable, siendo la depresión y la ansiedad lo más comunes. A mí, queridos hermanos y hermanas, me tocó ver aquí hermanos jóvenes que ya con 15, 17, 20 años ya están tomando medicamento. En América Latina, la UNICEF en el 2021 estimó que 1 de cada 5 jóvenes sufre síntomas de depresión. Estamos creando una generación más conectada con lo digital, es cierto, pero también más desconectada de sí misma, de la naturaleza y de Dios. Y obviamente esto trae consecuencias. El futuro no es que está escrito. Cada uno de nosotros ciertamente podemos, como padres, como educadores, tíos, abuelos o simplemente como sociedad, puede decidir y discernir qué tipo de infancia queremos regalarle a las próximas generaciones, porque es posible el cambio. Podemos devolverles el silencio y el aburrimiento creativo en lugar de pantallas constantes. Podemos ofrecerles historias con héroes verdaderos, con coraje y sentido. Podemos reconectarlos con la naturaleza y abrirles las puertas a lo trascendente, para que no pierdan de vista el cielo. Si queremos, lo podemos hacer. Después, no nos quejemos. La depresión juvenil no es
una condena inevitable, es un llamado de atención. Si cambiamos ahora, podemos criar a una generación más fuerte, más resiliente y más feliz. En ver más allá de lo evidente, creemos que hay esperanza. Si este video te ayudó a reflexionar y crees que puede servir a otros, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, en ambientes educativos, en tu parroquia. Déjame en los comentarios cuál de estos 3 errores crees que es el más urgente que deberíamos corregir hoy. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Nos vemos en un próximo video donde seguiremos viendo más allá de lo evidente. Pase bien y aportarte bien porque sé que puedes. Chau, chau.